Proverbios, capítulo 26, porque toda la iglesia ha estado en ayuno en este mes. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios en el verso 2. ¿Lo tenemos todos? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orarle al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, amantísimo Dios soberano Rey. Señor, tú eres grande y poderoso, Señor. No hay nadie en que iguale tu poder, amado Cristo. Oh Señor soberano Rey, hoy por tu misericordia estamos delante de ti, Señor, como una ofrenda grata, Dios mío. Hoy te colocamos tu palabra delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, obrando de una manera especial. Obra de una manera sobrenatural. Obra sobre la vida de cada persona que está en este lugar. Obra sobre los hijos, Señor. Obra sobre la familia. Obra sobre todo este ministerio, Señor, porque cosas grandes vienen, Señor. Cosas grandes vienen, Dios mío. Yo declaro, Padre, que esta palabra traerá vida y vida en abundancia, Señor. Oh bendito Dios, llévate las cargas. Llévate, Señor, la tristeza. Llévate la melancolía. Oh Señor, ha sido un año de bendición. Aunque el enemigo quiso levantar, Señor, actas y decretos y maldiciones, es un año victorioso, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor: como la golondrina en su vagar, así es la maldición, ¿verdad? Muchas veces vemos que hay maldiciones que vienen de familia en familia. Vemos que hay cosas que nos vienen atando y no nos damos cuenta por qué. Vemos que muchos hijos se levantan en contra de los padres. Vemos cómo las familias se destruyen. Pero hoy vamos a encontrar la raíz a esa maldición generacional. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca vendrá sin causa. Podemos ver en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, cómo la maldición sobrevino sobre la casa de David, cómo la maldición comenzó a tocar la vida de David, siendo David un joven preparado, siendo David un joven temeroso de Dios, siendo David ese hombre apartado del mal, siendo David con un corazón conforme como el de Dios. La maldición tocó su casa, la maldición tocó a sus hijos, la maldición tocó a su familia. Hizo un daño tan grande que aún David no se imaginaba. Muchas veces vemos la historia de David y la leemos, la escudriñamos y muchas veces decimos: pero no entiendo qué pasó aquí si él era un hombre de Dios. David estaba en la presencia de Dios. David iba a la guerra. David iba y mataba osos, leones, iba y derribaba gigantes. Pero llegó un momento en su vida que él vino cansado de la guerra. Él vino de pelear. Pero David llegó en un momento crucial a su casa y él quería descansar. En ese momento él dijo: yo voy a descansar un tiempo y los demás hombres de guerra, varones de guerra, se regresarán a la guerra. Yo me quedo en este lugar para descansar. Pero en ese momento David no sabía que se estaba apartando un poquito de la presencia de Dios. Hemos estado hablando que ha sido un año fuerte, que ha sido un año que ha sacudido el enemigo nuestra familia.
familia, pero también podemos ver que cuando estamos en la presencia de Dios, el enemigo no puede tocarnos. Pero cuando nos apartamos de la presencia de Dios, el mal llega por alguna puerta abierta que se deja. Cuando David se apartó de la presencia de Dios, el enemigo tuvo una puerta de entrada. David se quedó en la casa real. David comenzó a descansar, pero una tarde se levanta David y comenzó a observar por el tejado. Comenzó a mirar el palacio, comenzó a ver lo bello que era su palacio, pero sin darse cuenta se levantó una tarde, sin darse cuenta se levantó y miró a una mujer. Diga, miró una mujer. En este momento que David ve a esa mujer, David la vio hermosa, la vio desnuda, David le vio la cabellera, David vio ese cuerpo despampanante, ese cuerpo enseguida lo sacudió. Diga, lo sacudió. Y en ese momento entró el pecado. Entró la debilidad. ¿A quién? A David. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, el mal, el mismo Satanás no nos puede tocar. Pero cuando nos apartamos del ayuno, de la oración, de la intercesión, le damos una puerta abierta al pecado. En este momento David le había dado una puerta de entrada al pecado. Él vio el pecado, él vio a aquella mujer hermosa. Pero este hombre no se quedó solamente con mirar. Este hombre la deseó, este hombre la codició. Y hasta el punto que envió a sus siervos a buscar a aquella mujer y le dijo: tráeme a esa mujer, yo necesito ver a esa mujer, yo necesito entablar una conversa con ella, yo necesito conocer más de esa mujer. Lo que él no sabía era que era esposa de Urías Eteo. Urías Eteo estaba ya en la guerra donde David tenía que estar, pero David se había quedado descansando y el pecado comenzó a minar, el pecado comenzó a correr, y cuando se vino a dar cuenta ya había consumido y dio a luz la muerte, hermanos. Muchas veces vemos cómo el enemigo entra a una familia, entra a una casa, entra a una ciudad y decimos: pero ¿por qué, Señor, si estamos orando? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me suceden tantas cosas? Y hoy es noche que comencemos a mirar cómo está nuestra familia. Hoy es noche que comencemos a analizarnos nosotros mismos, cómo estamos delante de la presencia de Dios. David vio a esta mujer, David comenzó a investigar sobre ella y la mandó a traer, y tanto fue el asombro de él por esta mujer que aún durmió con ella. Cuando él duerme, ella viene, después que duerme con él, se baña, se purifica de su inmundicia y se va callada de la boca y sale del palacio y se va nuevamente a su lugar de vivir. Pero van pasando los días, diga, van pasando los días. Y el pecado comenzó a crecer. El pecado comenzó a salir. El pecado comenzó a hacer estragos. Y muchas veces hay pecados que parece que no se ven, pero allá delante de la presencia de Dios nadie se puede esconder. Allá delante de la presencia de Dios nadie puede decir: yo no hice nada. De pronto podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no hay quien lo engañe, hermanos. A Dios no hay quien lo engañe. Y en esta noche el Señor quiere que tú comiences a analizar tu casa, que comiences a analizar a tus hijos, que comiences a analizar cómo has venido caminando este año, porque hoy es el último viernes del servicio del 2014 y estamos ya a la puerta. Estamos a 5 días de ver una bendición grande sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre esta Samaria, sobre esta iglesia, pero tenemos que pararnos en la brecha. David vio a esta mujer, David se acostó con ella, David pensó que todo había pasado allí, pero cuando esta mujer envía mensajero y le dice: David, estoy encinta, ahí comenzó el problema para David, porque David no estaba preparado para tomar nuevamente a otra esposa. David no estaba preparado para enfrentarse a un problema mayor del que ya tenía.
Y muchas veces le abrimos la puerta al enemigo, pero no conocemos las bases que el enemigo utiliza para entrar sutilmente. El pecado entró y David no se dio cuenta cómo entró. ¿Por qué? Porque estaba apartado de la presencia de Dios. Muchas veces nos apartamos del favor de Dios. Muchas veces nos apartamos de la presencia de Dios y pedimos más revelación y pedimos más clamor y hacemos un poco de ayunos, hermanos. Pero si tú no te apartas el día que estás descansando en tu casa para Dios, estamos perdiendo el tiempo. David ya había estado en la guerra. David había matado osos y leones. David era un hombre guerrero. David tenía la victoria en sus manos. Lo que no tenían muchos hombres lo tenía él. Él vivía en el palacio del rey. Él vivía como un rey. Pero cuando llegó el pecado, entró una raíz de amargura en el corazón de David. Cuando llegó el pecado, él no sabía cómo ocultar el pecado, que manda a buscar a Urías Eteo y dice a Joab: tráeme a Urías Eteo, lo necesito urgentemente en este lugar. Pero él ya había planeado que este varón durmiera con su esposa para tapar la falta de aquel pecado que él había cometido. Y él había cometido un pecado de adulterio. Diga adulterio. Hoy vamos a sacar el pecado que está mortificando nuestras vidas, nuestra familia, porque muchas veces viene el enemigo y coloca cosas que hacen daño en las familias. ¿Cuántos quieren una familia victoriosa? ¿Cuántos quieren hijos bendecidos? ¿Cuántos están peleando por una bendición grande y abundante? Hoy es noche de pararte en la raya. Hoy es noche de decirle: se va todo lo que el enemigo ha traído de generación en generación. ¿Cuántos matrimonios no se van destruyendo por un adulterio, por una falta que se comete? Pero el Señor en esta noche vino a abrirte los ojos, porque vas a recibir muchas bendiciones. No va a ser una, va a ser muchas, hermanos, porque se escucha esa lluvia que ya viene. Ya se escucha, se escucha. Y si tú quieres recibir esa bendición grande, hoy párate en pie de batalla. Párate en pie de batalla, porque David llegó un momento que ya había visto el pecado. Y el pecado él lo saboreó. Él jugó con el pecado. Él codició el pecado. Y él se acostó con el pecado. En esta noche el Señor quiere que tú vuelvas a renovar el altar de oración. ¿Cuántas personas están orando? ¿Cuántas están clamando por sus hijos? ¿Cuántas están clamando por su familia? Porque muchas veces Satanás está armando, hermanos, cosas en contra de los hijos. Dios nos conoce a nosotros, pero Satanás conoce la debilidad de nuestros hijos. Satanás conoce la debilidad de nuestra familia. Y hoy es momento de levantarnos. Hoy es momento de clamarle solamente a Él y decir: Señor, hasta hoy está esa maldición en mi casa. Hasta hoy. Porque muchas veces no le hablamos al Señor como debe ser. Le decimos: Señor, llévate todo fuera de mi casa. Llévate todo fuera, Señor, todo llévatelo. Pero ¿qué es todo? Y el Señor en esta noche te está abriendo los ojos, porque hay que cambiar la oración. Hay que clamar conforme al corazón de Dios. Este hombre era temeroso de Dios, pero se apartó de la presencia. Y era una persona totalmente normal, como tú y como yo. Una persona con debilidades. Una persona con sentimientos. Una persona que se enamoraba. Aunque este varón estaba casado. Aunque Dios le había dado muchas victorias. Aunque Dios le había entregado sus esposas. Este varón codició lo que no debía codiciar. Él codició el pecado. Y hoy vamos a echar fuera todo pecado. Hoy vamos a echar fuera todo pecado. La pastora hablaba de esos gajos de mango. Son hermosos. Son hermosos los mangos que se ven allí plantados. Son grandes, son muy hermosos. Pero David aquí había cosechado dolor, amargura,
sufrimiento. Y él llegó un momento que pensó que ya todo se había quedado así. Pero llegó un momento y pasó el tiempo y este hombre Uría Eteo muere, fallece, porque David lo manda nuevamente a la guerra. David manda a este varón nuevamente, pero lo manda a pelear solo con los más fuertes. Y le dijo al resto: apártense y déjenlo solo. Y este varón fallece en medio de esa guerra. Y no solamente él, sino otro compañero más. Hoy el Señor te está diciendo que tomes nota de todo lo que estoy hablando. Hermano, cuando yo leí esta historia me conmovía, porque hemos venido peleando una batalla bien fuerte por nuestras familias. Y muchas veces no sabemos cómo entra la maldición. Y decimos: Señor, pero ¿por qué si yo voy todos los días a la iglesia, voy a los ayunos, y si no puedo ir, yo los hago aquí en mi casa? ¿Qué es lo que está pasando, Dios? Pero por algún lado queda una abertura. Y esa abertura hizo daño en la vida de David. Esa abertura trajo muchas consecuencias. Cuando Uría Eteo fallece, a los 7 días de haber muerto Uría Eteo, este hombre se casa con la viuda. Este hombre quiso tapar la falta de su pecado, pero más adelante este varón sigue su matrimonio, su transcurso de su embarazo, y más adelante, cuando la mujer va a dar a luz, el niño muere. Porque dice la palabra del Señor que la consecuencia del pecado es muerte. Y muchas veces nos damos cuenta que hay muchas personas, aún creyentes, que dicen: 7 veces peca el justo y 7 veces Jehová lo levanta. ¿Será que cuando Dios nos levanta victorioso? Porque cada pecado tiene una consecuencia. Él se levantó en victoria, pero él tuvo que pagar el pecado que había cometido. Él le había mandado a quitar la vida prácticamente a este varón, al esposo de Betsabé. Pero el Señor no se había quedado callado. Él había preparado un profeta, a Natán. Y Natán llega y lo visita. Pasó el tiempo, lo cogió, lo enamoró, le dijo cosas hermosas. Y después le habló del pecado. Pero cuando este varón se siente confrontado con aquella parábola, esta historia que él le contaba, le dice: hasta el varón tiene que morir. Y él dice: ese varón eres tú. Mire lo que hace muchas veces el pecado. El pecado quiere sacar a la persona y decir: no, esto no es conmigo, esto será con el vecino, esto no es conmigo, esto estará sucediendo allá en Barranquilla, pero en Santa Marta no. Y muchas veces pasan cosas y acontecen cosas que no sabemos cómo entran. Y si entran, las dejamos en el aire. Es noche de pararnos en la brecha, hermanos. Es noche de pararnos y decirnos: basta el pecado. Basta ya está bueno. Porque muchas veces el pecado rompe las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. No es fácil pasar por una tristeza, por un agobio. No es fácil pasar por un señalamiento. No es fácil, pero a David le tocó. Aunque sus reyes, aunque sus príncipes, aunque sus siervos vieron lo que pasó, muchos se quedaron callados. Muchos taparon el pecado que había ya hecho este varón. Pero hoy el Señor te dice que mires adelante, que no te quedes mirando el pasado, porque el Señor más adelante habla que este varón tuvo hijos, y no un solo hijo, tuvo sus hijos, y uno de ellos cometió una falta grave. Amnón violó a su hermana Tamar. ¿Por qué? Porque ya había la espada de Jehová puesta sobre la casa del rey David, y esa espada nunca se iba a apartar de su presencia, porque el rey David ya le había dado la entrada al pecado, y él pensó que había un edicto de muerte, pero el Señor revocó la sentencia de muerte, pero le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Y muchas veces vemos que hay familias que están pagando un precio alto, pero cada día van viendo circunstancias tremendas. Y aquí hay más de muchas personas, más de 5, y le han dicho: Señor, ¿qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa con mi familia?
y le has hecho muchas preguntas a Dios. Y el Señor te dice en esta noche que ya está bueno de esa maldición. Porque cuando tú le dices al Señor: Señor, yo te acepto como mi único Salvador, perdona mi vida, el Señor comienza a traer una limpieza de adentro hacia afuera. Aún comienza a lavarnos, comienza a traer la dicha del perdón, comienza a establecer el perdón, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, comienza a purificarnos. Aún el salmista decía en el Salmo 51: lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad. Y muchas veces nos cuesta decirle a Dios: Señor, lávame y límpiame de toda mentira, lávame y límpiame de toda maldad. Porque él sabía que había fallado, él sabía que estaba mal delante de Dios, y que todo lo que estaba aconteciendo era por causa de sus malas decisiones, era por causa de lo que había cometido. Pero el Señor en esta noche te pregunta, iglesia: ¿tú quieres recibir ese perdón de parte de Dios? ¿Tú quieres recibir ese perdón de parte de Dios? Entonces pídele perdón a esa persona que te ha hecho daño. Porque el salmista David tuvo que levantarse y decir: perdóname. Porque cuando fue confrontado con su hijo Amnón le decía: pero tú en el tiempo que te enamoraste de Betsabé, que te quedaste fuera de la guerra, te levantaste, la viste, la cogiste, la usaste y aún cometiste pecado. El hijo lo confrontó. Y muchas veces el Señor permite las confrontaciones para dar un crecimiento mayor. Queremos bendición, pero no queremos confrontación. El Señor nos va a confrontar con la verdad. Y la verdad en nuestra vida es la presencia de Dios. La verdad en tu casa es la presencia del Santo de Israel. Y hoy el Señor te dice que todo edicto de muerte ha sido revocado, ha sido echado fuera, ha sido quitado. Hoy el Señor se lleva ese edicto que estaba haciendo daño sobre tu vida. El Señor se lleva todo lo que te estaba haciendo daño. Pero le dijo: jamás se apartará la espada de tu casa. Y la espada era juicio constante. Hasta llegó el momento que ya David vio que ya había perdido todo, hermanos. Porque el pecado hace que se pierda la relación con Dios. El pecado trae separación de Dios y los hombres. Y muchas veces decimos: Señor, quiero más de ti, necesito más de ti, Señor, anhelo tu presencia. Pero hoy esta mañana en el servicio del ayuno pude ver el poder de Dios derramarse sobre esta iglesia. Y vimos cómo el Espíritu Santo tocaba, hermano, sin necesidad de imponer manos. El poder del Espíritu Santo descendía, así como está descendiendo hoy sobre tu vida, hoy sobre tu casa, hoy sobre tu familia. Aleluya. Oh, porque hoy el Señor se lleva todo lo que te estaba haciendo daño. Porque hoy ese edicto de muerte, ese edicto de maldición hoy comienza a retroceder. Pero te tienes que levantar. Te tienes que levantar y proclamar las virtudes de aquel que te ha llamado. Te tienes que levantar en esta noche. Porque aquí habían personas que estaban cansadas. Aquí hay personas que le habían dicho: Señor, ya no puedo más con esta carga. Aquí hay personas que le habían dicho: Señor, ya está bueno. Señor, ha sido un año bien difícil, pero tú no tienes ni idea lo que el Señor te tiene preparado para el próximo año. Hermanos, son tiempos de bendición, tiempos de restauración. El Señor restauró con el tiempo la casa de David. Y hoy el Señor está restaurando muchos hogares en la iglesia, ministerio, avivamiento. Ya llegó el tiempo de la bendición. Comienza a mirar las cosas que Dios
te ha dado como son. Comienza a mirar con los ojos espirituales. Porque le habías dicho al Señor: Señor, no he visto la gloria de Dios todavía. Y no sé qué pasa, Señor. Pero el Señor te dice: mujer, te dice, varón, que te levantes, porque hoy Él trae la bendición para tu casa. La trae para tus hijos, para tu familia. Porque ese edicto y todo lo que había preparado Satanás hoy es derrotado de tu casa. Pero te tienes que levantar como un victorioso. Te tienes que levantar porque el Señor quiere hacer cosas grandes contigo, Iglesia Avivamiento. El Señor quiere hacer cosas grandes con tus hijos. Y se va la vergüenza de tu casa. Se va el señalamiento. Se va todo lo que te estaba agobiando. Búscalo más, porque el Señor te va a dar la respuesta, sierva. Búscalo más, busca su presencia. Porque vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos de restauración. Vienen tiempos que el Señor te va a devolver todo lo que el enemigo te había robado. Porque el Señor llegó un momento que restauró la vida de David, pero se llevó toda raíz de amargura. Se llevó todo lo que le estaba haciendo daño. Así como lo está haciendo hoy contigo. Así como lo está haciendo con tus hijos. Pero hoy levántate. Levántate, porque ya está bueno. Ya está bueno de estar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver la vida de mi hijo de esta forma? ¿Hasta cuándo, Señor? Son tiempos de levantarse, iglesia. Son tiempos de proclamar las virtudes de aquel que te ha llamado. Son tiempos de bendición, tiempos de exaltación. Y hoy se va esa maldición que te tenía agobiado, que te tenía agobiada. Aleluya, alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo, que Él vive. Alábalo, porque hoy todo lo que estaba agobiando tu casa, tu familia, se va. Hoy se va todo lo que se había entronado sobre tu familia. Porque tus ojos verán la gloria de Dios. Porque tú vas a declarar lo que Dios ha hecho hoy contigo, con tus hijos, con tu casa, con tu barrio, con esta iglesia, porque vienen cosas grandes. La bendición recibe la varón, recibe la siervo, porque le has venido pidiendo cosas grandes al Señor. Y le has dicho: Dios, ayúdame. No ha sido un año fácil para mí, pero el Señor te dice que tú eres su hijo amado, en cual Él tiene complacencia. Y Él te va a dar esa bendición que le has pedido, siervo de Dios. Y no es casualidad que estés aquí, te dice el Señor. Tú estás aquí porque yo te he traído. Yo te he traído para que recibas un crecimiento mayor. Oh Santo, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, amado Dios. Hoy, pueblo, hoy dile: Señor, hoy necesito que quites todo lo que estaba estorbando en mi vida. Quita todo lo que estaba haciendo daño para yo poder alabarte y glorificarte, Señor. Dile: Señor, aparta, Señor, todo lo que me ha hecho daño, porque quiero comenzar un 2015 en bendición, en victoria. Dile, mujer, que quieres comenzar este año que viene en una bendición mayor.
porque lo que viene no es comparado con lo que has recibido. Oh Santo, mi alma te alaba, Dios. Oh Santo, mi alma te alaba. Oh Santo, tú estás aquí llenando los corazones, Señor. Llena las vidas, Señor.